Y hemos solicitado a nuestro distinguido amigo y Edgardo Riveros Marín que nos formule su visión sobre este tremendo acontecimiento. De manera que le agradecemos muchísimo a Edgardo su disposición inmediata a participar con nosotros en estos diálogos del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes. Como ustedes conocen, Edgardo es una persona de un recorrido intelectual y político del más alto nivel y ha ocupado muy elevados cargos como ser subsecretario de Relaciones Exteriores y ministros en la Secretaría de Gobierno y en la Presidencia de la República. También fue parlamentario, fue diputado en el Parlamento de Chile. Y él tiene además numerosos cargos de profesor, por ejemplo, en Derecho Internacional en la Universidad Central. Tenemos nosotros el honor de que Edgardo sea un miembro de la casa, puesto que es miembro de la Junta Directiva de nuestra universidad y un director del Consejo Académico de nuestro instituto, con lo cual nos honra y nos sentimos profundamente halagados y agradecidos de la tremenda capacidad de Edgardo que se ve en cada intervención de él, ya sea en nuestras reuniones como en las presentaciones que hace, en este caso felizmente en nuestra casa y naturalmente en muchos otros lugares donde es solicitada su opinión. Así es que le agradecemos muchísimo a Edgardo, estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros y desde luego estamos ciertos que todos ustedes estarán también muy contentos de escucharlo y de manifestar después de su presentación sus opiniones, sus consultas, sus comentarios. Así es que con el encargo del rector, que ha estado particularmente interesado en esta presentación, y naturalmente del mío propio y del instituto, le damos la bienvenida a Edgardo y le solicitamos que nos haga expresión de sus opiniones sobre tan trascendental tema. Muchas gracias, Edgardo, y te cedemos entonces con el uso de la palabra. Gracias, Patricio. Un saludo muy especial al rector de la Universidad Miguel de Cervantes, Martínez, por su presencia acá, y también a la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Francisca Ortega. Agradezco también a Luis Alberto Aguirre, que siempre hace posible de que estas jornadas se puedan desarrollar adecuadamente. Agradezco también la presencia de muchas amigas y amigos que están conectados para poder participar de este encuentro. Debo partir por señalar que hay temas gratos de abordar y temas ingratos de abordar, para decir temas que uno no quisiera que estuvieran en la agenda. Este tema que vamos a tratar hoy ciertamente está en esa categoría, de los temas que uno no quisiera nunca abordar, porque son de aquellos temas que están produciendo o han producido efectos devastadores para las personas, para los bienes, para la configuración de nuestro planeta. Eso es lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión de Rusia. Y Patricio Leiva, en su presentación, ha ocupado ese concepto, la invasión, y eso es. Todo otro concepto en esta materia, a mi juicio, es un eufemismo. Operación militar,
son solo términos para poder adornar o evadir lo que en verdad ocurre. Lo que ocurre en Ucrania hoy día es una invasión de una potencia, o por parte de una potencia que, no siendo una potencia económica de primer nivel en el mundo hoy día, es una potencia militar, porque tiene poderío nuclear y sólido, y también, digo, no siendo una potencia económica equivalente a alguna de los países individualmente considerados de la Unión Europea, pero sí posee algunos recursos que son esenciales, y sobre todo para Europa, como es el caso del petróleo, del gas, de los granos, y por lo tanto eso le da una capacidad y un poderío especial, presente y utilizado en esta realidad. Y también un poderío militar convencional de las mayores dimensiones que existen en el planeta. Digo esto porque, siendo esto una acción de fuerza, ese factor es esencial. El poderío convencional y el hecho de poseer el más alto, el más grande arsenal nuclear. En total se calcula que Rusia tiene 6.255 ojivas nucleares, algunas desplazadas, otras almacenadas, otras situadas como elementos de carácter estratégico. Estados Unidos tiene 5.550, es el cálculo existente, claro que algunas de ellas además desplegadas para ser lanzadas desde aviones, de submarinos, de misiles balísticos terrestres, en fin. Pero entre las dos superpotencias en materia nuclear, Rusia y Estados Unidos tienen más del 90% de la capacidad en este ámbito. Entonces, ese es un factor a considerar, por cierto, en la evolución de este conflicto, y en algún momento nos referiremos particularmente a aquello. Se ha dicho, y con razón, y Patricio lo señaló una vez más, que esta es la más grave lesión a la paz que existe desde la Segunda Guerra Mundial, por el lugar que se produce, por las dimensiones que ha alcanzado, por la forma en que ello se ha llevado a cabo. Es cierto que hemos tenido situaciones, de hecho, la guerra de Corea en el año 50, es un ejemplo, solo a 5 años de haber terminado las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, ya se nos produjo esa situación. Más adelante un riesgo y una crisis que estuvo a punto también de un enfrentamiento, y ahí el elemento nuclear de nuevo estaba muy presente, como fue la crisis cubeteril del año 1962, también conocida como crisis de Cuba. Pero ahí se estuvo a punto, ¿no? Triunfó la vía diplomática y el acuerdo directo entre los gobernantes de las dos superpotencias, y eso se quedó en el riesgo, pero no en una materialización, no hubo hostilidades directas ni acciones, pero es un referente en la historia de la posguerra esa crisis del año 1962. Luego la guerra de los Balcanes, claro, que se da en un contexto de diasporización de la Yugoslavia, también la guerra también es conocida como la guerra de Yugoslavia. Bueno, eso terminó también con vulneraciones flagrantes al derecho internacional y al derecho humanitario, hasta el punto que se tuvo que crear un tribunal ad hoc para juzgar los efectos de aquello, como recordemos fueron los tribunales del ad hoc para la ex Yugoslavia. Pero este conflicto que estamos presenciando, bueno, Chechenia, que también tiene como actor a Rusia, el tema de Afganistán, que tuvo el año 1979 como actor en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y luego
también el mismo Afganistán que tuvo como actor a Estados Unidos. El tema Irak también puede quedar al margen de la mención. Pero esta, sin duda, es la incursión de mayor volumen, la más grave, y con una proyección que, desgraciadamente, es todavía no dimensionable. Y ese es el punto más complejo. ¿Cuál es el desarrollo y la dimensión que puede alcanzar este conflicto? Lo que sí está claro es que en él ha habido una vulneración flagrante de un cúmulo de principios que informan el sistema jurídico internacional en el mundo hoy. Normas y principios que están claramente vulnerados. De partida, el no uso de las Fuerzas Armadas como elemento de las relaciones entre los estados. Si algo logró la humanidad del año 1945, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es haber logrado lo que no se pudo alcanzar al término de la Primera Guerra Mundial en los acuerdos de Versalles, que fue dejar al margen de la juridicidad internacional el uso de la fuerza como instrumento de las relaciones entre los estados. Y ese factor esencial en la estructura jurídica del mundo hoy día está clara y directamente vulnerado. Y lo grave es que está siendo vulnerado por uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una vez más, y que hace uso de su poderío en esta materia y la asimetría existente entre el invasor y el invadido en cuanto a poderío militar. En segundo lugar, por parte está claro un objetivo de cercenamiento y de violación de este principio de integridad territorial, buscando consolidar la situación de Crimea y resolver también por la vía de la fuerza la situación del Donbass. Porque ese es un tema que no quedó resuelto después de Crimea y hace 8 años que tenemos un cuadro de tensión, incluso militar, en la zona del Donbass, y que por esta incursión Rusia pretende también resolver sobre la base de afectar la integridad territorial ucraniana. Está también, por cierto, vulnerado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Cuando el jefe de Estado del agresor llama abiertamente a las Fuerzas Armadas del Estado que está sufriendo la invasión a rebelarse contra la autoridad constituida y dar un golpe de Estado para hacerse del poder, indudablemente que esa es una vulneración directa del principio de no intervención de otro Estado por la vía más directa, que es hacer ese llamado mientras se está invadiendo, mientras se está haciendo uso de la fuerza. Y luego, por cierto, la vulneración por los efectos que tiene la incursión militar en lo más preciado, que son los seres humanos. Personas que pierden la vida, que son heridas, e incluso no respetando las normas de la propia guerra. Cuando se bombardean o se afectan objetivos no militares, sino que claramente civiles, como son hospitales, escuelas, o campos ocupados exclusivamente por civiles. Esa vulneración directa y flagrante de los convenios de Ginebra del año 1949. Eso es así. Y no pretendo agotar todos los elementos de vulneración de la estructura jurídica internacional que el mundo se ha dado y que es uno de los factores que en este momento no pueden quedar fuera del análisis.
y que a mí es el que más me convoca a tratar este tema, porque es indudable de que el no respeto a la juridicidad internacional y a las normas y a los principios afecta el bien jurídico esencial que este sistema jurídico internacional se ha colocado, que es el resguardo de la paz y la seguridad internacionales. El resguardo de la paz y la seguridad internacionales, bien esencial de nuestro sistema. Ahora, como en esta materia uno no puede eludir, sino que tiene que ser claro, a mi juicio hay un responsable directo de la situación que se vive. Si uno tiene que individualizar con nombre y apellido quién tiene la responsabilidad de los hechos que estamos viviendo, que estamos presenciando, se llama Vladimir Putin, el jefe de Estado de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, jefe de Estado de Rusia, que tiene el control del poder real desde hace más de 20 años, ya sea como primer ministro o como presidente. Y que en lo interno tiene un sistema autoritario a todas luces, observable, por lo que es el trato a las disidencias y eventuales disidencias, y que ahora proyecta succionar al ámbito internacional en la forma que lo estamos viendo en Ucrania. Él tiene una responsabilidad directa en los hechos. Eso, a mi juicio, es absolutamente observable, percibible y hay que señalarlo. Vulnerando también principios esenciales como los principios de jus cogens, que son normas imperativas de derecho internacional que no admiten acuerdo en contrario. Entonces, cuando él llega a un acuerdo en materias de esta naturaleza, que en definitiva es el cuadro de agresión con Bielorrusia, país vecino a Ucrania, con una característica muy similar a Ucrania en cuanto a su desarrollo en el plano internacional, también dirigido por una persona ya claramente individualizado como un dictador, como es Lukashenko, que es una persona que permanece en el poder también por largo tiempo, y con un control total de Bielorrusia. Bueno, esa forma de actuar, y ahora se agrega el anuncio que hay de soldados sirios participando en el evento, también tenemos otros cuadros ahí que tenemos que observar de la naturaleza que tienen esos acuerdos, mirados exclusivamente desde el punto de vista jurídico. Por eso entonces que creo que este cuadro de mirar la figura de Putin, más allá de lo que puede hacer el compromiso que pueda o no tener la población rusa con este accionar, creo que es claro. O sea, cuando se habla del aislamiento, yo creo que el aislamiento no es un aislamiento que uno tiene que mirarlo en la perspectiva del Estado en su conjunto, sino que a la figura de quien gobierna y su entorno. Y ese aislamiento ha tenido factores importantes a considerar. Yo creo que Putin, al desencadenar los hechos, no calculó la capacidad de reacción ucraniana. Creo que Putin pensó en una acción rápida, en una acción relámpago, en una Blitzkrieg, utilizando el término acuñado por Alemania. Y eso nos ha dado. Estamos entrando, o ya entramos, desde el viernes pasado, una tercera semana de resistencia, de agresión y de resistencia. Y eso creo yo que no estaba en los cálculos. Tampoco creo que estaba en los cálculos la dimensión alcanzada por el jefe de Estado ucraniano. Zelensky ha mostrado atributos que no estaban presentes en el análisis de lo que era el desarrollo previo
a llegar a la jefatura del Estado por parte de esta persona. Ha demostrado coraje, decisión, liderazgo, capacidad comunicacional y, lo que es esencial en un cuadro de esta naturaleza, capacidad para cohesionar a su población y cohesionarla llegando esa población a niveles enormes de heroísmo en algunos casos. Y él se coloca a la cabeza de esta materia, por lo tanto, de esta accionar, por lo tanto, logra una capacidad de liderazgo enorme. Entonces, si en los cálculos de Putin estaba un quiebre en la sociedad ucraniana y una reacción frente a su gobernante y sus gobernantes, eso no se ha dado, por el contrario. Lo que ha producido en la sociedad ucraniana es una cohesión. Y lograr esa cohesión, los ucranianos, cuando están siendo agredidos, eso no solo tiene efectos presentes, también tiene efectos. Aunque Putin gane la acción coyuntural presente y lograra, por la asimetría de poder existente, controlar Ucrania y llegar a Kiev, en definitiva, incluso derribar al gobierno, esto que ha sido el elemento que hemos observado en la ciudadanía, en la población ucraniana, esto queda con visos de permanencia. La persona que está siendo desplazada, la persona que está hoy día llegando en carácter de refugiado a los países cercanos o se están distribuyendo por el resto de Europa o del mundo en algunos casos, son personas que es indudable que van a estar en una perspectiva de transitoriedad y no de permanencia en la situación que hoy día tienen. Y los que están luchando, los que están reaccionando, es indudable que también van a hacer difícil la permanencia de Rusia y del control ruso en Ucrania. Y en esto las superpotencias ya deberían tener lecciones aprendidas. Vietnam para Estados Unidos fue indudablemente un trauma que lo ha perseguido en su historia. La acción de la Unión Soviética en Afganistán en el año 1979 y la forma en que tuvieron que abandonar Afganistán. Cualquiera que haga un análisis de lo que fue el colapso de la Unión Soviética no puede dejar de colocar entre los ingredientes de ese colapso lo que fue la acción soviética en Afganistán. La forma humillante que tuvieron que salir frente a los talibanes. Y bueno, y Estados Unidos, recientemente, el año pasado, tenemos un ejemplo de lo que significa una permanencia larga de control o de pretensiones de control de la realidad y no ponderar lo que pueden ser las reacciones de las poblaciones ocupadas. Por lo tanto, lo que hoy día estamos presenciando de reacción ucraniana no es una cuestión que solo hay que mirarla con perspectiva de coyuntura, de la actual hostilidad, sino que también en sus efectos futuros. Y eso también debería estar siendo ponderado por Putin. Tampoco creo yo que estuvo en el análisis inicial la reacción occidental. Y la reacción occidental ha sido, creo yo, sin llegar a la acción militar directa por las razones que se conocen, ¿no? Ucrania no es miembro de la OTAN, difícilmente va a llegar a hacerlo, creo yo, esa es mi perspectiva, pero está teniendo un apoyo considerable de Occidente, incluida, por supuesto, las medidas económicas. Y las medidas económicas están causando mella al gobernante ruso. No es menor lo que dijo hace pocos días atrás, de que las acciones económicas están, las consideraba él acción de guerra. Bueno, esa es una demostración clara, a mi juicio, muy evidente de que esas acciones militares le están causando efectos, daño. Y daño también para financiar esta operación que está desarrollando, esta invasión que está desarrollando, porque todo esto tiene un costo económico
de gran envergadura, y eso tiene que financiarse. Y con el cuadro de presión económica, de aislamiento económico, no solo de Estado, sino que de privados, que está sufriendo Rusia, indudablemente que eso es un factor de reacción muy clara, muy categórica, y que no creo que haya estado en la forma y dimensión que se está desarrollando los cálculos de Putin. Y que esto alcanzara diversas dimensiones, la cultura, las artes, el deporte, y la empresa privada en elementos muy significativos, ¿eh? Que toca diversas áreas de la acción. Entonces, ese es un cuadro importante y significativo que también tenemos que considerar. La reacción ucraniana por una parte y la reacción de Occidente por otra. Y ahí como resultado tenemos el hecho de que la OTAN, lejos de haberse agudizado en sus problemas, porque no cabe duda que la OTAN ha pasado por problemas, tensiones, y en la época de Trump, mayor dimensión, bueno, resulta que ahora está más cohesionada, con mayores capacidades de coordinación y de interlocución. Entonces, y esto es efecto directo de lo que ha estado ocurriendo en Ucrania. Entonces, ese es un factor que tenemos que considerar. Lo mismo ocurre con la Unión Europea. La Unión Europea venía saliendo del Brexit y de la materialización del Brexit británico. Y en este cuadro ha reaccionado la Unión Europea de manera también muy cohesionada. Y claro, uno hubiera esperado también reacciones de esta naturaleza en otros eventos en los cuales ha habido inmigración y desplazamiento, pero miremoslo en términos positivos, la acción de los países occidentales en acogiendo a personas que migran, que se refugian, también ha sido un factor que no habíamos visto antes, en países muy refractarios a este accionar, como Polonia, por ejemplo, o Hungría. Entonces, estos elementos los coloco yo en la perspectiva de cálculos no bien hechos, una vez que se toma la decisión de hacer esta invasión, y que tienen importancia para el presente y también para el futuro, porque no cabe duda que Europa no va a ser la misma después de esta accionar, ni el sistema jurídico internacional tampoco va a ser el mismo. Yo creo que van a haber mutaciones muy profundas y necesarias. O sea, dos elementos en paralelo: la pandemia, que afecta el tema de la salud y la seguridad internacional sin lugar a dudas, y esta situación de guerra, de invasión, de agresión, por otro, creo yo que van a la par para poder producir cambios importantes en el sistema internacional, político, jurídico y particularmente en Europa. Bueno, yendo ya aproximándonos a la última parte de lo que yo quisiera exponer, que es el tema de qué hacer, cómo poder enfrentar esta situación, cómo reemplazar el escenario de guerra por un escenario de búsqueda de solución pacífica del conflicto. ¿Es posible una mediación? Eh, Primero se necesita voluntad de las partes para ello. Y hasta el momento no hemos visto esa voluntad, al menos en la parte rusa. Porque lo primero es crear el escenario para poder buscar una solución pacífica. Y el primer punto de la creación de ese escenario es el fuego. Y ese alto el fuego no se ha logrado. Por el contrario, han habido 3 o 4 rondas de negociaciones mientras persisten los bombardeos, mientras persisten las incursiones o las caravanas de tropa, etcétera, ¿no? El fuego es esencial para crear un escenario de negociación. Segundo, que en media, ¿no? Claro, Erdogan, el jefe de Estado turco, ha querido jugar un rol, y el cuadro no sabemos qué desarrollo puede tener.
Bennett, el primer ministro israelita también, el rol de China, incógnita. China en esta materia creo yo que tiene un rol importante que pueda jugar y ha dado señales. El voto de abstención de China en el Consejo de Seguridad no es menor. El Consejo de Seguridad solo votó en contra y por lo tanto pudo hacer uso del derecho a veto Rusia, pero no China. China, como lo decía en una reunión que teníamos hace un tiempo atrás, o días atrás, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristian Barros, y que acompañó a Soledad Alvear en parte importante de su gestión como ministra de Estado de Relaciones Exteriores. Cristian Barros, en una conversación que teníamos, decía, siempre China acompaña a Rusia, o Rusia acompaña a China con el voto en contra en el Consejo de Seguridad cuando quieren vetar. China aquí no votó en contra. Y cuando no se vota en contra, se abstiene un miembro permanente del Consejo de Seguridad, no está haciendo uso del derecho a veto. Eso es importante tenerlo presente, porque es una señal. Desde Namibia, desde las resoluciones sobre el tema del apartheid, se consolidó la costumbre internacional en el seno del Consejo de Seguridad de que la abstención no significaba paralizar la resolución y por lo tanto no significaba que el miembro permanente estaba haciendo uso del derecho a veto. Y esta es una señal que, no cabe duda, China quiso dar en estas circunstancias. Y Rusia quedó sola en el ejercicio del derecho a veto, siendo parte directa en el conflicto. Y luego esto mismo se repite en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tomemos en consideración que llega este asunto a la Asamblea General de Naciones Unidas por la incapacidad, como lo decía Patricio, del Consejo de Seguridad de adoptar la resolución por el veto ruso. Muy pocas veces esto ha ocurrido. La primera vez ocurrió en la Guerra de Corea, donde se dio origen a esto que hoy día conocemos como Resolución Unión Pro Paz. Y esto ahora, por tercera vez en la historia, se logra esta situación de que se haya derivado hacia la Asamblea General algo que correspondía al pronunciamiento del Consejo de Seguridad. Y reitero lo que se señalaba. Solo 5 votos, incluido el propio Rusia, rechazan la declaración o la resolución de la Asamblea General. Y los otros estados que acompañan a Rusia son Bielorrusia, que es su aliado en esta materia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. O sea, muestra más clara y más palmaria de un cuadro de aislamiento en el marco de Naciones Unidas no puede existir. Entonces, ¿cómo encontrar en este cuadro alguien que pueda convocar y que pueda ser mediador? El mediador es un mediador. A lo mejor es posible buscar alguna fórmula de comisión de conciliación, con 3 o 5 personas que puedan, representando instituciones o por su jerarquía, convocar a un medio de solución pacífica de controversia. No veo en esta materia actuando el otro medio de solución pacífica de controversia, que es la jurídica, la Corte Internacional de Justicia o un arbitraje. Esto es difícil observarlo, pero estos medios políticos de solución de controversia tal vez es posible que puedan desarrollarse en la medida que las partes, y en este caso básicamente Rusia, se allane a un medio de esta naturaleza. Pero también hay que tener presente que el mediador, a diferencia de quien convoca o actúa como buen oficiante, el mediador tiene que proponer bases de solución. ¿Cuáles son esas bases de solución? Bueno, hay que observarlas. Van por el lado de asegurar de que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN, una posibilidad. Van por el lado de que Ucrania sea un Estado neutral y así se consolide incluso constitucionalmente.
también podría ser, ¿no? Hay precedentes respecto a esto. ¿Ah? Hay precedentes a esto. Sin duda, porque Austria es un caso. Austria, para consolidar su independencia, en su primera constitución y en el artículo primero de la posguerra, estableció su condición de Estado neutral. Difícilmente hubiera consolidado su independencia si no hubiese colocado a nivel constitucional la condición de Estado neutral. Lo mismo ocurrió con ha ocurrido con Finlandia, ¿no? Por eso que es tan notable que además en esta coyuntura que estamos viviendo, estados que habían sido neutrales, históricamente neutrales, hoy día estén tomando posición, incluido Suiza, ¿no? Que desde el año 1815, en el Congreso de Viena, consolidó su situación de neutralidad y ahora ha tenido pronunciamiento frente a la situación. Soledad Alvear, nuestra ex canciller, señala que si acaso los países latinoamericanos pueden hacer algo más que la condena a la invasión rusa que se efectuó en la ONU. Bueno, primero diría yo, estimada Soledad, de que los países de América Latina tienen que reconfigurar y reconstruir su capacidad de coordinación. Hoy día están bastante diasporizados, diría yo, y fragmentados. Y ojalá esta pudiera ser una fórmula y una posibilidad de cohesionarlo para presentar una posición única y ser actores en este cuadro. Y aquí lo único que diría yo es que los países de América Latina tienen que actuar de acuerdo a los principios. Junto al presidente Lago, tú, Soledad, fuiste actora directa en el tema de Irak. Y Chile allí hizo valer lo único que uno puede hacer valer en situaciones de esta naturaleza, la vigencia de los principios. Y en eso no podemos claudicar, y los países de América Latina no deberían claudicar. Hacer valer los principios. Porque cuando se hacen valer los principios uno no se arrepiente en el futuro, cuando se actúa por la mera coyuntura y por interés de la mera coyuntura, al final puede terminar arrepintiéndose. Yo me recuerdo que en esa época estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y había muchas voces, no digamos muchas, pero habían voces que decían, ¿cómo nos vamos a cruzar con Estados Unidos en esta materia? Vamos a poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio. Y sin embargo, Chile, aplicando principios, dijo, miren, no, el Consejo de Seguridad no puede avalar el concepto de guerra preventiva en este plano y por lo tanto debe oponerse. Y era miembro no permanente. Se conversó con miembros permanentes, como el caso de Francia. El presidente Lago lo hizo, seguramente también Soledad con quien dirigía el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, miembro permanente del Consejo de Seguridad, sensible a estos temas. Y al final Francia anunció su voto contrario a la resolución y con eso ejercía el derecho a veto y se sumaron otros estados y al final actuó Estados Unidos, pero sin el aval de Naciones Unidas. Y eso fue muy importante. Yo fui testigo porque acompañé a la ministra Soledad junto a Ricardo Núñez a la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2003 y ahí en el Consejo de Seguridad vi la admiración que Chile había despertado junto a México con otro país latinoamericano para jugar un rol importante. Bueno, en estas circunstancias pudiera ser, pero tendríamos que primero cohesionar el accionar de América Latina. Entonces, termino con esto, o sea, perspectivas de que en definitiva se vuelva a la acción diplomática no se ve fácil, pero hay que buscar primero cuál es el medio de solución, si va a ser una mediación, si va a ser una conciliación. Veo difícil, como digo, el accionar judicial, sea arbitral o algún tribunal, que es el único que puede ser la Corte Internacional de Justicia. Dejo pendiente el hecho de que aquí también en el futuro, qué vaya a pasar con la Corte Penal Internacional y los hechos que se están produciendo, si son o no constitutivos de los crímenes sobre los cuales puede actuar la Corte Penal Internacional,
particularmente la existencia de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Genocidio me parece más difícil en la prueba, pero sí crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero aquí también uno ve y observa las debilidades de la superpotencia. Primero, ni Ucrania ni Rusia son parte de la Corte Penal Internacional, ni Estados Unidos tampoco. Es más, Estados Unidos jugó su liderazgo para que los estados no ratificaran el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, hacer jugar la Corte Penal Internacional en este plano tendría que ser a través del artículo 87, número 5, letra A, particularmente, que son la de las medidas de cooperación de estados que no son miembros ni partícipes del Estatuto de la Corte. Pero eso lo dejo como un elemento que seguramente pudiera alguien comentarlo o preguntarlo en las reacciones a lo que yo he expuesto. Pero este es el cuadro sobre el cual estamos. Ciertamente que esto da para mucho más, pero no quiero abusar tampoco del tiempo que me ha sido asignado. Creo que ya me he pasado en algunos minutos. Y hasta aquí dejo mi intervención. Y muchas gracias. Audio, Patricio, audio. Está sin micrófono, Patricio. Somos nosotros los que estamos muy agradecidos con la brillante exposición que nos ha hecho Edgardo, extremadamente clara, concreta, precisa y con un aterrizaje que es lo que todos creemos, que estamos preocupados de cómo avanza esto hacia retomar un sendero de paz y seguridad en Ucrania y en el mundo. Creo que ha sido muy preciso, muy concreto en su análisis, en las opciones que él visualiza en estos momentos. Y desde luego, cuando digo esto, lo estoy diciendo en numerosos participantes a través del chat que mandan las felicitaciones a la excelente intervención del profesor Rivero. Hay dos preguntas muy concretas, muy importantes, que una de las cuales ya prácticamente la desarrolló al final Edgardo, que era sobre qué puede hacer América Latina en estos momentos y en esta gran y gigantesca causa por la paz y la seguridad mundial. Y la segunda es qué puede pasar ante este acercamiento tan próximo de las tropas rusas y los bombardeos rusos cerca de Polonia. Se dice que está bombardeado un pueblo que está a 25 kilómetros de Polonia. Polonia, naturalmente, que ha tenido una experiencia en el pasado bastante trágica en este tipo de actividades, y se pregunta, bueno, ¿qué puede imaginarse, qué puede pasar ante esta proximidad tan cercana de las tropas rusas en la frontera polaca? Edgardo, si tienes algunos comentarios adicionales, con mucho gusto escuchamos tu opinión. Bueno, el tema de América Latina prácticamente no tengo más que agregar, porque me hice cargo, porque vi la pregunta que hizo Soledad y me hice cargo de inmediato de ella en la exposición. El tema de los países que están en la frontera este, que son parte de la OTAN, caso de Polonia, donde incursiones ayer sí llegaron muy cerca de la frontera con Polonia. Desgraciadamente, debo decirlo, que en el mismo momento que pudiera haber una acción contra algún Estado miembro de la OTAN, y Polonia lo es, cambiamos de escenario. Y ahí entra a operar el artículo 5 de la OTAN, que no, es el que no puede operar en el caso de Ucrania. Porque
la OTAN, mediante su artículo 5, hace síntesis de que cualquier acción contra un Estado miembro de la OTAN se considera que es un atentado contra el conjunto de la OTAN. Y por lo tanto ahí ya pasamos a otro escenario, y a un escenario impredecible, donde debo decirlo con angustia, el botón nuclear está muy cerca del botón de lo convencional. Y cuando se habla de Tercera Guerra Mundial, desgraciadamente podemos hablar de tercera y también de la última, porque ya con los datos que entregué sobre el almacenamiento, el potencial nuclear que existe en el mundo, sumemos 6.255 más 5.550 ojivas, eso da para hacer pedazo y destruir el mundo no solo una vez. Entonces, es muy complejo el escenario. Yo creo que Rusia no va a exponerse a una situación de naturaleza porque sabe que eso es imposible. Lo mismo que está operando para que las tropas y la acción militar directa de la OTAN en Ucrania pueda operar es lo mismo que si se agrediera a un país de la OTAN. Ahora, sí una consecuencia, o sea, los estados de la ex Unión Soviética, como el caso de Moldavia o el caso de Georgia, que han estado en la perspectiva, al igual que Ucrania, de ingresar a la OTAN, hoy día van a, creo yo, reforzar esa idea más que debilitarla. Y también el tema de la Unión Europea. Ahora, el tema de la Unión Europea para Rusia tiene otro elemento que no es el de seguridad, no es el tema militar, es el tema político. Porque en una realidad económica capitalista, pero política de autoritarismo como el que lleva a cabo Putin, el verse rodeado de países con estructuras democráticas en lo político claramente establecidas, es muy complejo para él. Ese yo creo que es el fenómeno político, económico también, pero fundamentalmente el político, que es el que hace tan refractario a Putin y a su entorno el hecho de que hayan estados que crecientemente ingresen a la Unión Europea. Y no está en la pregunta, pero lo uno, ¿no? A los países del Báltico que han ingresado a la Unión Europea, Estonia, Letonia, Lituania, no le ha ido mal en su membresía en la Unión Europea. Además son miembros de la OTAN, los tres. Entonces, es la sumatoria la que... Y los candidatos que están postulando, Albania, imagínense, Albania era el país más aislado que existía en la época de la Guerra Fría. Hoy día Albania está postulando a la Unión Europea, igual que Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, o sea, dos estados que surgen de la ex Yugoslavia. Entonces, el cuadro futuro también entra dentro del proceso de negociaciones que es importante considerar. Pero termino, por cierto, para reforzar el tema de la pregunta, incursiones directas de agresión a países que hoy día son miembros de la OTAN y que son países que están en el límite este, con Ucrania, estamos en otro escenario, ¿eh? En otro escenario que obviamente cambia el eje de la situación. Y me refiero particularmente a Polonia, a Rumania, que también es miembro de la OTAN, y que son estados que están recibiendo a muchos refugiados. Audio, Patricio, audio.
tal como lo habíamos imaginado, creo que todos los que hemos tenido la suerte de estar en esta reunión con Edgardo podemos concluir que ha sido una excelente presentación, extremadamente clara, muy pedagógica como es él, como buen profesor que es, y nos ha enseñado muchos hechos y relaciones de hechos que están involucrados directamente en este terrible dilema en que nos encontramos en este momento. Y naturalmente que también coincidimos en los últimos comentarios sobre la necesidad, una vez más, y por un motivo más, y qué motivo más importante, de la cohesión de América Latina para tener alguna presencia en el escenario internacional, cosa que su fragmentación en los últimos años ha operado en el sentido contrario. Y por otro lado, el hecho de que llegara Rusia a golpear de alguna o de otra manera, y al estar a 25 kilómetros puede bastar un error de cálculo de quienes tienen el gatillo para disparar algún cohete, la situación cambiaría radicalmente, puesto que la OTAN, que ha tenido extremo cuidado, y los países de la OTAN, extremo cuidado en que no haya ningún pretexto para que Putin recurra a un aumento y expansión de su acción de guerra, no se vea en la tremenda definición de, como dice Edgardo, correr el riesgo, que lo ha anunciado por Biden ya, de que la tercera guerra mundial sería la última. De manera que no nos queda otra que seguir con la mayor atención este importante elemento, sin duda el más trascendental en este momento en el ambiente internacional, y tener la esperanza que la sensatez y la cordura imperen en la definición o las definiciones futuras de, como decía Edgardo, el gran culpable de todo esto, que es Putin. Sabemos que no es fácil, porque sabemos que lo que está detrás de las movidas de Putin van más allá de lo que él ha dicho, y en consecuencia sabemos que la mentalidad imperial y la búsqueda de la vuelta de Rusia a la gran Rusia imperial, incluso zarista, es algo que él lo tiene y lo ha escrito y lo ha dicho muy en su mente, y por lo tanto esperemos que aquellos sueños imperiales no prosperen, no fructifiquen, y por el contrario se vuelvan a la realidad y podamos lograr algún tipo de solución, sean las planteadas por Edgardo u otras que esperamos la mente humana logre capaz de concebir ante situación tan compleja y tan difícil, y tengamos algunas mejores noticias para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Edgardo, una vez más. Muchas gracias a cada uno de los asistentes a esta conversación, y será hasta una próxima charla, que muy pronto ustedes tendrán noticias de nuestras futuras actividades dentro de nuestro ciclo de conferencias del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Sí,